mundo. Aquí vemos el mapa de Azerbaiyán. Azerbaiyán limita con Rusia al norte, Georgia al noroeste, Armenia al oeste y Irán al sur. Y tenemos una república autónoma de Nakhchivan, ubicada en el suroeste de Azerbaiyán. Es una república autónoma que no tiene ninguna intención de independizarse. Depende de Azerbaiyán totalmente. Y la capital de Bakú está en la península Absheron. La vemos a la derecha. Está a orillas del mar Caspio. Me gustaría primero compartir algunos datos generales sobre mi país. La República de Azerbaiyán tiene una superficie de 86.000 kilómetros cuadrados. Es una superficie muy parecida a la de Portugal, Islandia y Hungría también. Tiene una población de 10 millones de habitantes. El gentilicio, para llamarnos, pueden utilizar la palabra azerí o azerbaiyano. Son casi iguales. La capital del país es Bakú. Bakú es una ciudad muy grande y desarrollada, de la que vamos a hablar un poco después. La forma de gobierno de mi país es república semipresidencialista. Tenemos un presidente, un ministerio, un parlamento, unicámara. La población del país. La mayoría en Azerbaiyán, casi el 90% de la población son azeríes y el 3,6% son lesbianos. Es una etnia caucásica que vive especialmente en el norte de Azerbaiyán. También hay rusos u otras nacionalidades. El idioma oficial del país es azerí. Yo hablo azerí. Es un idioma muy similar al turco. Al turcmeno es un idioma que se habla en Turkmenistán, y gagauso. Eso se habla en Moldova. Es una etnia, minoría. La religión de mi país. El gobierno no tiene ninguna religión oficial, pero la mayoría es musulmana. El punto más alto del país es 4.466 metros y está en la frontera con Rusia. Y la moneda que utilizamos es manat. Es una moneda bastante fuerte. $1 es un manat con 70 solo. Hace 6 años, un manat era $1, €1. Esta es nuestra bandera. Nuestra bandera es tricolor. Tiene 3 franjas. La franja azul significa la civilización túrquica, porque la mayoría en Azerbaiyán es turca. Pero cuando digo turco, no se tiene que referir a los turcos que viven en Turquía. Cuando se dice turco, que es una palabra muy antigua, o túrquico, se refiere a las tribus antiguas que vivieron en Asia Central hace muchísimos siglos. La franja roja significa progreso y modernización, significa democracia también. La verde significa Islam. Pero cuando fue elegida esta bandera, no teníamos ninguna religión oficial. Esa franja representa solamente a la mayoría musulmana. La luna no tiene nada que ver con Islam. Es un símbolo túrquico. Y la estrella de 8 puntas significa 8 tribus túrquicas que viven en el territorio de Azerbaiyán. Y ahora vemos la emblema nacional de Azerbaiyán, que también tiene 3 colores, y eso también representa Azerbaiyán. Hay una estrella, igual que en nuestra bandera. También tenemos fuego. Azerbaiyán significa tierra de fuego. Aquí ustedes podrán encontrar muchos templos de fuego, muchas zonas de donde sale el gas de manera natural. Abajo hay roble, significa fortaleza, poder, y también trigo. Eso significa abundancia. ¿Y qué significa Azerbaiyán? En inglés sería Azerbaiyán, en azerbaiyano, en mi idioma sería Azerbaiyán. Esa palabra, hay 2 hipótesis. Según una, deriva de una palabra, Aturpatakan.
y esa palabra deriva del nombre Atropates, un rey que vivió en el siglo IV a.C. y gobernaba el estado llamado Atropatena. Después se transformó la palabra, se modificó muchísimo y se llamó Azerbaiyán. Y después, cuando llegaron los árabes, la llamaron Azerbaiyán. Y así se apareció esa palabra. Y hacer, según otra, esto es la versión más aceptada. Hacer significa fuego y Bayan significa protector del fuego. Porque aquí existió una religión muy antigua llamada zoroastrismo, creada en el territorio de Irán y después llegó al territorio de Azerbaiyán. ¿Quiénes somos los azerbaiyanos? Cuando se dice azerbaiyano, se refiere a todo el mundo que vive en este territorio. Aquí hay etnias túrquicas, como Kipchaks, como Ajeska, etc. Y etnias iraníes como Tats, como Talish, y etnias caucásicas, lesguinos, avares. El 90% de la población son azeríes, que es una etnia túrquica. Sobre la prehistoria, la cueva Sig es el asentamiento más antiguo encontrado en el territorio de Azerbaiyán. Está en el territorio llamado Karabaj, que pertenece a Azerbaiyán, muy cerca de la ciudad Fusuli. Y ahí, en los años 60, la Academia Científica de Azerbaiyán hizo investigaciones y encontraron un hueso maxilar de estilo neandertal, que se estima que tenía unos 300.000 años. Una mandíbula humana también fue encontrada ahí. El segundo lugar más importante y más antiguo es Gobustán. En Gobustán se pueden encontrar petroglifos que tienen 40.000 años. Y también se pueden encontrar petroglifos. Petroglifos son pinturas grabadas sobre la roca. Entonces, ahí también encontraron petroglifos que datan del Neolítico, del Mesolítico. Ahí se pueden ver hombres primitivos, animales, escenas de casas, piezas de batalla y también mujeres embarazadas, personas bailando, etc. Está muy cerca de Bakú. Si un día visitan Azerbaiyán, tienen esa oportunidad, van a ver ese lugar tan hermoso. La ruta de seda, porque ahora voy a mencionar algunos imperios que existieron en el territorio de Azerbaiyán. Pero ¿por qué hubo tantos imperios? ¿Por qué pasaron por aquí? Pasaron porque aquí pasaba la ruta de seda, que conectaba China a Europa. Llegaba hasta Europa y pasaba por Azerbaiyán, por Bakú, Shamaj, Sheki. Estas son ciudades azerbaiyanas más importantes de la ruta de seda. Y por eso en Azerbaiyán ustedes pueden encontrar muchos caravanserais medievales, muy antiguos, en los que los comerciantes que pasaban por este territorio, podían dormir de noche y también hacer negocio. Los estados más importantes que existieron en el territorio de Azerbaiyán fueron Albania caucásica, pero cuando digo Albania, no se tiene que referir a Albania europea. Hay un país llamado Albania en Europa. Y por eso nosotros añadimos una palabra, caucásica, para evitar confusiones. Existió en el siglo IV a.C. y hasta la llegada de los árabes, hasta 705, existió en el territorio de Azerbaiyán. La capital del país, del estado, era Kabalaka. Ahora se llama Kabala y es una ciudad que tiene una parte moderna y una antigua y todavía existe. Atropatene. Atropatene fue un país que existió en el sur de Azerbaiyán en el siglo IV a.C. y existió hasta el siglo III, hasta que Azerbaiyán formó parte del Imperio Sasánida y capital era Gansak. La diferencia entre estos dos países, dos estados, era, creo que el más importante era la religión. En Albania existía politeísmo y después llegó el cristianismo, mientras en Atropatene estaba el zoroastrismo. Estos son algunos monumentos importantes que pertenecieron a Albania caucásica. Estas son las murallas del Cáucaso, de Albania caucásica.
Sobre el imperio sasánida. El imperio sasánida fue un imperio muy grande que existió en el territorio actual de Irán y de Azerbaiyán. Existió hasta el siglo VIII, hasta el 7, hasta que llegaron los árabes. La capital era Ctesifonte. Después llegan los árabes, igual que España, también el norte de África, Georgia, Azerbaiyán también fue invadido por los árabes. Y de esta manera, claro, mucha gente se convirtió al Islam y por eso en Azerbaiyán todavía la mayoría es musulmana, más que cristiana y zoroastriana y de otras religiones, hay especialmente musulmanes. Estuvieron aquí por mucho tiempo y aquí podemos ver un estado que fue creado después de la llegada de los árabes. En el siglo VII había una dinastía llamada Shirvanshah. Cuando visiten Bakú, la capital de Azerbaiyán, van a ver un palacio hermoso y muchos monumentos que pertenecieron al estado Shirvanshah. ¿Qué significa Shirvanshah? Shirvan significa leones de Arán, de Shirvan, de este territorio. Y Shah significa rey, es el sinónimo de rey. Entonces eran shahes de los Shirvan, de la área llamada Shirvan. Estuvieron aquí en el siglo VII hasta el siglo XVI, hasta que llegaron los safávidas. Voy a hablar sobre ese imperio también. La capital de este estado fue Shirvan, pero después trasladan capital de Shirvan a Bakú y construyen muchos con palacios y también fortalezas. Aquí vemos algunas fotos. Esto es el palacio de los Shirvanshah, una portada muy bonita. Y esto es un ejemplo de una fortaleza Shirvanshah. También en esa época, en el sur de Azerbaiyán había dos estados llamados Shaddadida y Ravavida. Las dos fueron creados en el siglo X y la capital de Shaddadida era Ganya. Ganya ahora es la segunda ciudad más importante y más grande del país, y la Ravavida fue formado en el siglo X. Hasta el siglo XII estuvo en el territorio de Azerbaiyán. La capital fue Tabriz. Tabriz ahora se encuentra en el territorio de Irán. El imperio Ildegisit, un imperio túrquico. A partir del siglo XI, aquí llegan las tribus muy importantes túrquicas. Entre ellos había selyúcidas y también Ildegisit, o también se llamaban Atabeks de Azerbaiyán. Por ejemplo, el Ildegisit fue creado en el siglo, este estado fue creado en el siglo XII y existió hasta el siglo XIV. Hasta el XIV, no, 18. Y la capital fue Nakhchivan, Hamadan y Tabriz. Imperio Karakoyunlu. El imperio Karakoyunlu es un imperio túrquico. Voy a repetir que túrquico no se tiene nada que ver con especialmente los turcos que viven en Turquía, sino es una etnia muy grande que vive en Asia Central, en Turquía, en Azerbaiyán, en el norte de Irán. Y en el siglo en el siglo XIV fue fundado y hasta el siglo XV existió. La capital era Tabriz. Karakoyunlu. Karakoyunlu significa oveja negra, porque tenían una bandera de oveja negra en su bandera, había un símbolo de una oveja negra. Y Agoyunlu significa oveja blanca, y también es una palabra azerí o túrquica. En el siglo XIV fue fundado otro estado llamado Agoyunlu. Hasta el siglo XVI estuvo en el territorio de Azerbaiyán. Las capitales fueron Diyarbakir. Diyarbakir ahora está en el territorio de Turquía. Y Tabriz es una ciudad que ahora está en el norte de Irán. Estos fueron imperios túrquicos que existieron en el territorio de Irán, Turquía y Azerbaiyán. Fueron muy grandes. El imperio safávida, el imperio más importante de la historia azerbaiyana fue el imperio safávida, porque
gracias a esa dinastía, nosotros tenemos muchos monumentos muy bonitos, con diferentes colores. Tienen una importancia mundial los monumentos que construyó este imperio. El imperio safávida fue, la dinastía safávida es de la ciudad Ardebil. En el norte de Azerbaiyán, Irán es nuestro vecino sureño, está en el sur, pero en el norte de Irán viven 30 millones de azerbaiyanos, más que en Azerbaiyán. En Azerbaiyán hay 10 millones y en Irán 30 millones. Y después voy a explicar por qué. Entonces, en el norte de Irán hay una ciudad llamada Ardebil. El imperio, la dinastía safávida es de esa ciudad, Ardebil. Y se funda por Shah Ismail Hatayi, un poeta azerbaiyano y también un gobernador, un fundador azerbaiyano. Y su capital fue Tabriz, especialmente. Tabriz era la ciudad más importante. Ardabil también en una época fue la capital. El imperio Afshar derrumbó la dinastía safávida. En 1736 fue creado este estado, pero no duró mucho en el territorio de Azerbaiyán. Entonces, después fueron creados los kanatos de Azerbaiyán. Como el imperio no era muy fuerte, se disolucionó y fueron creados los kanatos de Azerbaiyán. ¿Qué significa un kanato? Kanato es una palabra túrquica que también fue utilizada en la historia mongola. Han significa rey. Kanato significa reino. Entonces eran hanes de los kanatos. En el siglo XVIII fueron creados muchos kanatos en el territorio de Azerbaiyán y existieron hasta el siglo XIX. Los kanatos más importantes fueron Kanato de Sheki, Kanato de Ganya, Kanato de Bakú. Aquí vemos las banderas. La bandera de Bakú, la bandera de Ganya, de Nakhchivan, de Karabaj y de Sheki. Pero los kanatos nunca se pudieron unificar. Eran muchos, pero nunca se podían unificar y al final, en esa época, hubo una guerra entre Rusia e Irán y Persia. Al final, llegan a un acuerdo, ninguno puede ocupar todo el territorio de los kanatos, llegan a un acuerdo, al Tratado de Turkmenistán en 1813 y al acuerdo de Turkmenchay en 1828 y se divide el territorio de Azerbaiyán. Miren, ahí en el mapa, el país, el estado de color azul claro, es el territorio actual de Azerbaiyán. Pero el verde fue una parte de Azerbaiyán, pero ahora está en el territorio de Irán. Después, ahora vamos a hablar sobre una parte que fue ocupada por Rusia en esa época, ¿no? Después de 1828. Este territorio fue invadido por el Imperio Ruso. Después del tratado, llegaron a y Azerbaiyán perteneció al Imperio Ruso hasta 1918. En esa época, en 1848, Azerbaiyán fue el primer país en el mundo donde empezó la industria petrolera. Sí, Bakú fue la primera ciudad del mundo donde construyeron las primeras torres petrolíferas. Aquí vemos una ciudad totalmente negra. En Bakú, el petróleo que sacaban manchaba la tierra. Y por eso todo se veía negro. Y por este motivo, ustedes pueden encontrar información sobre Bakú en la que llaman a Bakú como una ciudad negra. Esto fue el nombre de Bakú. Les recomiendo leer un libro llamado Petróleo y Sangre en Oriente, que fue traducido perfectamente al español. Leyendo este libro pueden obtener más información, cómo sacaban el petróleo, cómo era la vida en Azerbaiyán. Otro libro que recomiendo del mismo autor es Ali y Nino.
Y también hay una película de Ali y Nino, que también fue traducido al español. Después de la Revolución Rusa, en 1917, nosotros pudimos formar un gobierno llamado Azerbaiyán, la República Democrática de Azerbaiyán. Les voy a decir una cosa, la palabra Azerbaiyán antes era un nombre geográfico, también el nombre de una etnia llamada azerí, pero el primer país fundado en este territorio con el nombre Azerbaiyán fue fundado en 1918. Fue elegido este nombre especialmente para que no haya confusiones, no haya racismo especialmente, porque Azerbaiyán no es un país monoétnico, tiene muchas minorías, muchas etnias. Y Azerbaiyán es el nombre que nos define a todo el mundo que vive aquí. Esa república tiene una importancia mundial, porque en el mundo islámico, Azerbaiyán es un país de mayoría musulmana que no tiene ninguna religión oficial. Azerbaiyán fue el primer país de mayoría musulmana con parlamento. Fue el primer estado de mayoría musulmana que fue democrático. Tenía sus diputados. Y también el primer país del mundo de mayoría musulmana que tuvo sufragio femenino. En 1918, incluso antes que la mayoría de los países europeos, en Azerbaiyán las mujeres podían votar. Y la capital de este país, de este estado, fue primero Ganyá, después Bakú. Aquí vemos el fundador, la persona más importante de la República Democrática de Azerbaiyán. Es como nuestro Atatürk, nuestro líder nacional. Se llama Resul Saleh. Y estos son estudiantes que mandó el gobierno de Azerbaiyán a Europa. Desafortunadamente, el gobierno de la República Democrática de Azerbaiyán vive solamente 23 meses, porque después regresan los rusos después de solucionar sus problemas. Aquí llegan los rusos y el gobierno de Azerbaiyán desaparece, se disoluciona, se disuelve. Entonces, por este motivo, ellos se quedan en Europa y algunos tuvieron problemas financieros, desafortunadamente. Esto es la primera escuela de chicas musulmanas. A principios del siglo XX había mucha ignorancia en Azerbaiyán y no solo en Azerbaiyán, en la mayoría de los países vecinos, en otros países de mayoría musulmana, y las mujeres no tenían derecho ni a bailar, ni a cantar, ni a estudiar, debieran quedarse en casa, pero Azerbaiyán es una novedad revolucionaria. Fue construida una escuela para las chicas musulmanas y ahora en Azerbaiyán estudian más chicas que chicos, son más estudiosas. Desafortunadamente, como he dicho, los rusos vuelven a este territorio. Y Azerbaiyán no fue importante solamente por la ruta de seda, también fue importante por el petróleo. La mayoría del petróleo, el 80% del petróleo que utilizaba el imperio ruso venía de Bakú, de una sola ciudad. Y por esto era importante. Entonces llega el imperio ruso, los rusos quiero decir, y se forma la República Socialista Soviética de Azerbaiyán en 1920. Y nosotros formamos parte del imperio de la Unión Soviética hasta 1991, casi 70 años. Y esa república fue una república socialista. Aquí en el mapa verde es el mapa de Azerbaiyán. Y en 1991 se forma la República de Azerbaiyán después de disolución de la Unión Soviética. Y nosotros pudimos volver a utilizar la bandera azerbaiyana, la bandera que vemos ahí arriba. Y nosotros solamente hubo un problema, un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Eso empezó antes de la disolución de la Unión Soviética. Un territorio que vemos ahí
en el mapa un territorio que es el 20% del territorio total de Azerbaiyán, fue ocupado por los armenios, un vecino que se ubica al oeste del país. Karabaj es una palabra azerbaiyana y significa jardín negro. Ahí los topónimos también, como Khojaly, como Khojavan, estos fueron azerbaiyanos, los nombres, la etnografía, y desafortunadamente fue ocupado. Hubo una guerra en que empezó en los años, a finales del siglo, a finales de los años 90 y duró hasta 1994. Fue ocupado totalmente y allí en la ciudad Khojaly, que ustedes ven en el medio de Karabaj, fue cometido un genocidio llamado Khojaly, que también fue reconocido por el gobierno de Colombia. Fue uno de los genocidios más violentos del siglo XIX. Y nosotros ahora, de acuerdo con las 6 resoluciones de la ONU, ese territorio es el territorio de Azerbaiyán y los soldados armenios tienen que abandonar ese territorio. Los azerbaiyanos que tuvieron un papel importante, algunos los conocemos, algunos no los conocemos. Uno fue Karim Karimov. Karim Karimov fue muy importante. Nosotros sabemos que Yuri Gagarin fue el primer hombre humano que llegó a la Luna. Y es en ese programa que fue elaborado por la Unión Soviética, la persona más importante y el científico era Karim Karimov, pero su identidad fue ocultada por muchos años para que nadie lo pueda encontrar. Lutfizadeh. Lutfizadeh es el fundador, es el que inventó la lógica difusa. Eso fue muy importante en la tecnología especialmente, porque él demostró que entre 0 y 1 hay más números. No hay solamente inteligente y no una persona inteligente y una persona no inteligente. Él encontró esto se llama la lógica difusa. Yusuf Mammadaliev fue la primera persona en el mundo que inventó la gasolina que no se congelaba, la gasolina de alto octanaje. Y esto fue muy útil en la guerra mundial, porque los aviones pudieron utilizar este petróleo. Shavkat Alakbarova, ella fue la primera autora de ópera. Señores y señoras, yo voy a enseñar un dato muy interesante sobre mi país. Azerbaiyán fue el primer país de mayoría musulmana con teatros, ópera, universidades modernas y academia de ciencias moderna, que se encuentra en la capital, Bakú. Y Shavkat Mammadova fue la primera cantante del mundo islámico. Gamar Almazadeh. Gamar Almazadeh fue la primera bailarina del mundo islámico. Las mujeres tenían muchas restricciones y las mujeres no bailaban, no tenían ese derecho en la sociedad. Pero Gamar Almazadeh fue la primera. Ahmadiyya Jabrailov, Hazar Aslanov, Zia Bunyadov y Mehdi Huseinzadeh fueron personas muy importantes que participaron en la guerra mundial. Y se conocen, tienen muchas estatuas en casi cada país soviético. Ustedes pueden encontrar un busto o una estatua que pertenece a ellos. Fueron generales y personas muy importantes. Y ahora me gustaría mencionar los motivos. ¿Por qué debemos visitar Azerbaiyán? ¿Por qué es interesante? ¿Qué es lo que atrae a los turistas normalmente? Primero, yo diría, es el contraste increíble entre el oriente y el occidente. Miren la foto, por favor. Aquí se ven las torres de fuego de Azerbaiyán, que son rascacielos modernos, y el palacio de los Shirvanshah de la Edad Media. Y si ustedes un día vienen aquí, pueden ver el lago salado
y también el lago más grande del mundo, del planeta. Es el mar Caspio, que tiene fronteras con 5 países: Azerbaiyán, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán e Irán. Todos los 5 países tienen petróleo. Igual que el mar Caspio, Azerbaiyán también está debajo del nivel del mar. No, Bakú, la parte donde está ubicada Bakú, está debajo del nivel del mar. Y Bakú es la ciudad, es la capital más baja del mundo, 28 metros. Y esto es otra foto del Boulevard de Bakú. Ese parque fue construido en 1860, empezaron a construirlo, y ahora es un lugar moderno donde pasea la gente. Y esto, aquí vamos a ver algunas fotos de los patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Esto es el Palacio de los Shirvanshah ubicado en Bakú. Esto es la Torre de la Doncella. Fue construido en el siglo XII Hay 2 motivos. Es el monumento más misterioso de Azerbaiyán porque todavía no se sabe por qué fue construido. Hay solamente 2 hipótesis importantes y según una fue construido para defender esta península, defender el casco antiguo de Bakú. Y también es el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Según otro motivo, fue construido para observar las estrellas. Fue una observación. Entonces, es un monumento muy turístico. Y esto es el Palacio de los Janes de Sheki. En la fachada podemos ver la influencia de la dinastía safávida, de la que hablé, fue formada en el siglo XVI. Es un monumento lleno de vidrieras de diferentes colores. Y también Gobustan, donde hay muchísimos petroglifos, es el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El primer museo de las alfombras del mundo se ubica en el territorio de Azerbaiyán, en Bakú. Fue fundado en 1967 en Azerbaiyán, en una mezquita muy antigua. Ahora tenemos un museo bastante moderno que tiene una forma de alfombras. En las alfombras azerbaiyanas podemos ver los elementos, los adornos muy importantes. Y cada grupo, cada región de Azerbaiyán tiene sus adornos. Los volcanes de lodo. ¿Sabían que en el mundo hay 700 volcanes de lodo y más de la mitad existen en Azerbaiyán? Los volcanes de lodo tienen gas debajo de la tierra y el gas hace que empuja la arcilla hidratada y así se forman los volcanes de lodo. El volcán más alto del mundo también se ubica en el territorio de Abşeron, cerca de Bakú, y es de 400 metros. Aquí vemos otra foto. Ahí tenemos un paisaje lunar. Estas son algunas fotos de diferentes partes de Azerbaiyán. Aunque no sea un país muy grande, aquí podemos encontrar 9 zonas climáticas de las 11 existentes. Hay zonas donde nieva, hay pistas de esquí. Hay 4 religiones en este país. Hay templos, edificios de 4 religiones. La primera es el cristianismo. Es la primera religión que existió. Es la segunda religión que existió en el territorio de Azerbaiyán detrás del zoroastrismo. Abajo a la izquierda vemos a Tezgah, un templo de fuego, donde sale el gas de manera natural. Y la segunda foto arriba que vemos es una sinagoga. Hay una comunidad de 30.000 judíos en Azerbaiyán. Tiene sinagogas en Bakú, en la ciudad Oguz y en Gubá. Y hay muchas iglesias, templos zoroastrianos, templos de fuego y también las ruinas de torres de silencio. Las torres de silencio eran para dejar el cadáver en el zoroastrismo. El fuego era un elemento muy importante y a través del fuego se rezaba. Y es la primera religión monoteísta del mundo, se estima que es la primera, y es la primera religión del Medio Oriente. Azerbaiyán no está en el Medio Oriente, está en el Cáucaso.
pero se dice que es la primera religión del Medio Oriente porque esta religión fue criada en el territorio de Irán. Y saben que, ya sabemos que hay muchas también mezquitas porque el Islam llegó a Azerbaiyán después de la llegada de los árabes. La arquitectura bastante diferente. Uno se distingue muy fácilmente de otro. Hay edificios clásicos, góticos, y aquí abajo a la izquierda vemos el Centro Cultural de Haydar Aliyev. Y esto, hay edificios orientales, edificios soviéticos, edificios clásicos al estilo europeo. Me gustaría mostrar esta foto. Este edificio fue construido en 2012 y en 2014 fue el mejor diseño del mundo. Fue diseñado por Zaha Hadid, una arquitecta anglo-iraquí. Desafortunadamente hace unos años falleció. Este edificio no tiene ninguna curva, ninguna línea recta, quiero decir. Está todo curvado. El segundo pueblo más alto de Europa. Es un pueblo bastante antiguo que tiene también monumentos históricos, cementerios antiguos. Está a 2.375 metros encima del nivel del mar. Y el primero está en el norte de Azerbaiyán, en el territorio de Rusia. Y este es el segundo. Tiene una población de 2.000 habitantes. Y ahí se habla, señores, en el Cáucaso hay más de 50 minorías. Esto es increíble. Y la mayoría vive en el territorio de Georgia y de Azerbaiyán. Y cada uno tiene su idioma, sus tradiciones. Solamente este pueblo tiene su idioma. Aunque sea una población de 2.000 personas, hablan el idioma Hinalú, que no se entiende por otros habitantes de otros pueblos. Los petroglifos de 40.000 años. Aquí vemos las gacelas, las cabras. Petróleo curativo de naftalán. El único petróleo curativo encontrado también los viajeros árabes escribieron en sus notas antiguas sobre este petróleo, pero volvieron a utilizar este petróleo en el siglo XIX. Y en la guerra japonesa rusa, los japoneses utilizaron este petróleo para curar las heridas de los soldados. No se preocupen, no es un petróleo inflamable. La gente toma baño y también fuma. Tiene este color siempre. Está en la ciudad Naftalán de Azerbaiyán. Hay diferentes minorías étnicas. Normalmente piensan que nosotros somos morenos, pero hay gente con el pelo pelirrojo, personas rubias. Claro, la ruta de seda. La ruta de seda, por la existencia de la ruta de seda, aquí ustedes van a encontrar muchísimos caravanserais. Esto es uno de los caravanserais más importantes y tiene 242 habitaciones, solamente este caravanserai. En la primera planta, que no se ve desde aquí, hay huecos, abajo pueden encontrarlos, allí entraban los animales. Y había ventanas y se abría para darles de comer. En la segunda planta, los comerciantes vendían sus artículos y en la tercera vivían, dormían de noche. En general hay dos tipos de caravanserais. Por cierto, la palabra caravanserai deriva de dos palabras, turcas o azeríes. Tenemos un idioma similar, azerbaiyanos. Caravan significa caravana y sarai significa palacio. Eran palacios de caravanas. Ahí entraban camellos, caballos. Por eso se llamaba así. Hay dos tipos de caravanserais. Hay caravanserais cerrados y hay caravanserais abiertos. En los abiertos podían entrar todo el mundo y en los cerrados eran solamente para los ricos. Y tenían una torre de defensa, eran más difíciles de alcanzar. Y también había caravanserais sobre la ruta de seda y también caravanserais un poco lejos, en el centro de la ciudad. Los que estaban en el centro de la ciudad se protegieron muy bien y todavía están protegidos, la mayoría están conservados muy bien. Este es un ejemplo muy bueno para mostrarles.
Ahora me gustaría hablar sobre Bakú. Bakú es una ciudad bastante antigua donde ustedes pueden encontrar petroglifos que tienen miles de años. La palabra Bakú significa ciudad de vientos, deriva de dos palabras, Badu y Kube. Significa ciudad de vientos. Normalmente hace viento. Gracias al viento, cuando hace calor no lo notamos tanto. El aeropuerto internacional de Haidar Aliyev, me gustaría enseñarles también esto. Es un aeropuerto bastante moderno, construido a la terminal vieja, al lado de la terminal vieja. Aquí podemos ver el casco antiguo. En el casco antiguo podemos encontrar monumentos del siglo XI y también las murallas son del siglo XII. Aquí vemos la Torre de la Doncella, arriba a la derecha, y a la izquierda el Palacio de los Silvanshah. Y esto es Bakú por la noche, la bahía de Bakú, las calles céntricas de Nizami, el bulevar de Bakú, y también aquí vemos las murallas de Bakú, una fuente. Estas son las calles céntricas de Bakú. Estos edificios fueron construidos por los magnates de petróleo. Como ya sabemos que Bakú fue la primera ciudad donde empezó la industria petrolera en 1848. Y los magnates de petróleo, las personas que compraban terrenos después de sus ahorros, si salía petróleo en su tierra, se hacían ricos. De esta manera aparecieron muchos magnates de petróleo en Azerbaiyán y algunos fueron muy buenos filántropos, construyeron estos edificios maravillosos al estilo europeo en el centro de Bakú. Desafortunadamente pudieron aprovechar de su dinero, de su terreno, solamente hasta que llegó la Unión Soviética. La Unión Soviética creó una ley para que los magnates de petróleo ya no puedan utilizar su petróleo, el petróleo que sale en su tierra. Y la tierra en la que había petróleo pertenecía al gobierno después de que llegó la Unión Soviética. Desafortunadamente, algunos magnates de petróleo que fueron filántropos murieron de hambre. Algunos se quedaron solamente con una casa. Estas son las calles y estos edificios que mencioné. Esta es la plaza de Fuentes, llena de fuentes. La calle Nizami, la calle más famosa de Bakú por esas lámparas. El edificio que está en el medio fue, por ejemplo, construido por Musa Nagiev, un magnate de petróleo. Tenía todo ese edificio para él mismo. Y esto es de otro aspecto. Parque Nacional de Bogustán. Imagínense, en el territorio de Azerbaiyán hay un lugar donde hay petroglifos que tienen 40.000 años, pero se encuentra solamente en el siglo XIX. En el siglo XIX, como construyen muchísimas torres petrolíferas y también construyen pueblos para los trabajadores de petróleo, construyen un pueblo muy cercano a estas rocas. Entonces, cada vez se agranda el pueblo y llega hasta las montañas. Entonces fueron los obreros, los trabajadores de petróleo los que encontraron estos petroglifos. Y en 2010 llegó la delegación de la UNESCO y la declaró el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los volcanes de lodo también están muy cerca. La península Absherón. Nuestra ciudad, Bakú, está en la península Absherón. Entonces, aquí podemos encontrar un templo de fuego del siglo XVI. En el siglo XVI empezaron a construirlo. Julien Verne, por ejemplo, el poeta francesa, también escribió sobre este lugar. También hay muchas fortalezas, como esta. Y también hay una zona, como les he dicho, Azerbaiyán significa tierra de fuego. No se llama así porque la palabra significa eso, también se llama porque ustedes pueden encontrar aquí una montaña que sigue ardiendo, lleva 4.000 años ardiendo. Y no solamente aquí, también en el norte de Azerbaiyán podemos encontrar una fuente que arde, porque hay muchísimo gas debajo de la tierra. Aquí hay algunos museos muy modernos, como el Centro Cultural,
el que me mencioné, fue el mejor diseño de 2014, y esto también el Museo de las Alfombras, y también museos bastante viejas o clásicas. Por ejemplo, este museo que vemos abajo fue la casa de la familia Nobel. La familia Nobel llegó a Azerbaiyán en el siglo XIX. Ellos tenían una fábrica. Ya conocemos la familia Nobel, ¿no? Es una familia que creó el premio Nobel, y también el Alfred Nobel creó dinamita. Así se hicieron muy famosos y se hicieron ricos. En Bakú se hicieron más ricos, aún más ricos, las familias Rothschild y la familia Nobel. Y las dos tienen una casa. La familia Nobel tenían una fábrica de escopetas en Moscú y necesitaban una madera buena, una madera de nogal especialmente. Entonces así llegan al sur de Azerbaiyán, a la ciudad de Lankaran, pero después se enteran de la existencia de petróleo. El petróleo, la industria se desarrolló muy rápidamente y ellos se quedaron aquí, quisieron aprovecharse. Y esto es la casa de la familia Nobel. Es el único museo fuera del territorio de Suecia. Aquí vemos el Museo de la Historia de Azerbaiyán, un cuarto oriental. Vamos a viajar ahora al noreste del país, desde Bakú a Guba. Vamos a ver, el clima de Azerbaiyán es muy variado. Después de 200 kilómetros vemos montañas verdes, mientras en Bakú hay una zona bastante árida. Jinaluk es el mismo pueblo, es el segundo más alto del mundo. Ahí vive una minoría llamada Jinaluk, aquí vemos algunas fotos. Aquí hay un pueblo bastante famoso, turístico y muy bueno para ecoturismo especialmente. Hay muchas montañas nevadas, muchas cascadas, muchas águilas. Hay tantos águilas que construyeron una estatua. Así porque no soy gatito. Pueblo Rojo, como he dicho que aquí hay una comunidad de 30.000 judíos. Esos judíos se llaman judíos de la montaña. Y los judíos de la montaña viven especialmente en el territorio de Azerbaiyán. Hablan un idioma llamado Chuhuri. No es 100% hebreo. Es una mezcla de persa y de hebreo. Entonces, es un dato interesante, es el único asentamiento totalmente poblado por los judíos. Y aquí hay sinagogas. Y el único museo de los judíos de la montaña fue inaugurado en febrero, hace poco. Ahora viajamos hacia aquí. Esta ruta es muy famosa. Mientras viajamos, vemos un monumento bastante importante. En la primera foto, por ejemplo, vemos el mausoleo de Diribaba. Fue construido en la época Shirvanshah. ¿Os acordáis se acuerdan de la emblema con dos leones? El estado de Shirvanshah construyeron un palacio en el centro de Bakú. Construyeron ese mausoleo por una persona que era el muezzin de la mezquita. El muezzin significa que es una persona que canta en la mezquita, en la minarete de la mezquita. Muezzin, así se llama. Y para él construyeron un mausoleo ahí. Y la gente, hay alguna gente, algunas personas que piensan que esa persona es sagrada, visitan ese monumento y rezan pensando que un día van a alcanzar su sueño, o van a poder quedarse embarazada, o su hijo entrará en la universidad, tendrá éxito. Y abajo vemos un monumento importante donde está enterrada las familias de los Hanes. Nos acordamos de la palabra Han, ¿verdad? La palabra Han significa rey. Eran Hanes de los Hanatos. Por cierto, a lo mejor todo el mundo conoce Chingis Khan. Esa es la misma palabra, Han, el rey Chingis Khan. Cuando llegan los árabes aquí, construyen la primera mezquita en el norte de Azerbaiyán, en la ciudad de Derbent. La segunda fue construida en la ciudad Shamaje. Y nosotros cuando vamos al norte visitamos esa ciudad. Esta es la mezquita de Shamaje, la mezquita Jumá. Jumá significa viernes en árabe.
y es el día importante de los musulmanes. Por eso se llamaba así. Desafortunadamente fue 2 veces dañado por los terremotos que ocurrieron en este territorio y la tercera vez fue por los armenios. Tuvimos un conflicto y algunas mezquitas fueron dañadas. Vemos ahora la foto de la mezquita reconstruida. Esa mezquita, la original, el edificio primitivo, se había construido en 743. También visitamos un pueblo bastante interesante e histórico, el pueblo Laij, o también se llama Laij en ismailí. Y es una ciudad bastante famosa por su artesanía de cobre y fue muy importante. En el siglo XIX fue el centro de la producción de armas en Azerbaiyán. Vemos algunas fotos. La artesanía de cobre de este pueblo es el patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO y hay familias que transmitieron esta artesanía. En el pueblo Ivanovka, en Azerbaiyán, encontramos minorías de origen ruso, de origen persa, de origen caucásico. Este pueblo es, por ejemplo, muy importante. Aquí vive una minoría llamada Malocán. Los molocanes fueron deportados del Imperio Ruso porque ellos creían que deberían rezar directamente al Dios. Ellos no rezaban a través de Jesús. Por esta creencia, la Iglesia rusa les sacó, les expulsó de la tierra del Imperio Ruso. Y ellos llegaron hasta Azerbaiyán, hasta los pueblos, las montañas caucásicas de Azerbaiyán, y construyeron un pueblo ahí. Y ese pueblo es muy famoso por su vino. Templo Nich, allí hay una iglesia albanesa o albana. Otra vez me gustaría repetir que Albania no tiene nada que ver con la Albania europea, es muy distinta, por eso la llamamos Albania caucásica. Y era una ciudad, un estado zoroastriano que después se convirtió al cristianismo. Y en Azerbaiyán viven todavía udines. Udines son los únicos descendientes de los albanos. Chateau Monolith es una bodega bastante famosa en el norte de Azerbaiyán. A diferencia de otros países de mayoría musulmana, en Azerbaiyán se produce vino, cerveza, cerveza y nosotros bebemos también. En Azerbaiyán se puede tomar cerdo incluso, a diferencia de otros países de mayoría musulmana. Sí, esto es por la influencia rusa. Aquí vivimos siempre con los cristianos, con personas de otras nacionalidades y por eso tenemos esa influencia la mayoría. Y por cierto, me gustaría mencionar otro dato interesante sobre la religión de este país. En Azerbaiyán no se estudia la religión. Es una opción. Si alguien quiere saber algo sobre Corán, tiene que ir a la mezquita. Si alguien quiere saber sobre la Biblia, tiene que ir a la iglesia, y sobre la sinagoga, a la sinagoga. No hay ninguna oportunidad de estudiar religiones, ni en la universidad ni en la escuela. Y el Parlamento de Azerbaiyán es un país laico y ninguna diputada puede llevar velo en el Parlamento. Y también en las escuelas, hasta los 18 años, nadie puede llevar velo. Tiene que ser la opción de la niña, no de la familia. Por eso, hasta la edad de 18, nadie puede llevar velo. Por este motivo, en Azerbaiyán encontrarán muy pocas. Casi no encontrarán personas con velo. La ciudad de Sheki. Aquí vemos el caravanserai que les mostré, el palacio del verano que les mostré, era de esta ciudad. Esta ciudad es muy famosa. Desafortunadamente, la parte más antigua fue destruida en el siglo XVIII por un río, por la inundación de un río, pero una parte todavía se pudo conservar. Y estos edificios que vemos son del siglo XVIII. Y allí, cuando visitamos también la primera iglesia del Cáucaso. La iglesia que vemos arriba a la izquierda es la primera porque nosotros, es que es muy poca información sobre Albania caucásica.
Pero hay un científico, hay un historiador llamado Mousei Kakankatvatsi. Gracias a su libro llamado La historia de Albania caucásica, nosotros podemos obtener información. Y según él, la primera iglesia construida en el Cáucaso fue construida en el pueblo Kish. Y este es el pueblo Kish, fue construido en el pueblo Kish por San Eliseo. Fue uno de los primeros misioneros que llegaron al Cáucaso para extenderlo. Abajo vemos una vidriera llamada Shebeke. Shebeke significa cadena. Y en 1 metro cuadrado hay 14.000 piezas de madera y de cristal de Murano. La ciudad de Sheke es muy famosa por su seda. Como está en la ruta de seda, producían la seda y eso se exportaba. Y algunos comerciantes italianos, especialmente de Venecia, llegaban aquí, venían y a cambio de la famosa seda de Sheki tomaban, traían sus vidrieras Murano especialmente. Aquí vemos, por ejemplo, una artesanía bastante auténtica con los adornos tradicionales. Es totalmente seda, es el patrimonio de la humanidad de la UNESCO, este pañuelo de 160 centímetros por 160 y se estampa, todo es manual. Ruta oeste. Después de Sheki nosotros podemos llegar a la ciudad de Ganya. La ciudad de Ganya fue la capital antigua del Imperio Shattárida. Tiene una parte pequeña de murallas antiguas que todavía se pudieron conservar. Tiene iglesias, mezquitas antiguas también. Ahí arriba, a la izquierda, vemos una casa construida con 48.000 botellas de medicamentos y de vodka. Pertenece a una familia local. Y a la derecha vemos la iglesia de Alejandro Nevsky, un santo ruso. Y es una iglesia rusa, ahí la gente, la población rusa todavía la visita. Fue construido al estilo bizantino. Abajo a la izquierda vemos el lago Boygol, es uno de los más bonitos de Azerbaiyán, y la mezquita de Shah Abbas. Fue construida en la época de Shah Abbas, un shah del imperio safávida. El complejo de Imamzadeh, el hijo del séptimo imam, Bahir, fue enterrado ahí en el siglo XVIII. Y después los musulmanes construyeron una mezquita maravillosa encima. Esto es el mausoleo de Nizami, el poeta más famoso de Azerbaiyán, y él nació en el siglo XII y tiene una tumba allí. Hay una escuela de aviación, esto es un dato importante, interesante. Hay una escuela de aviación soviética en Ganyá. Antes se llamaba Kirovabad. Por cierto, Kirov era el amigo de Stalin y la ciudad de Ganyá se llamaba Kirovabad por su nombre. Y allí se estudiaron los aviadores españoles de la Segunda República y lucharon contra Franco. Y algunos se quedaron aquí, lucharon con nosotros contra los alemanes, contra los nazis. Esto es la ruta del sur. Nosotros cuando bajamos al sur, nosotros si subimos arriba al norte vemos una zona muy diferente, con avellanas, con almendras. Por cierto, Azerbaiyán es el cuarto mayor exportador de avellanas en el mundo. Podrán encontrar muchos frutos secos, pero es muy diferente. Cuando bajamos al sur, encontramos una zona bastante húmeda con plantaciones de té. Lo siento. Bastante húmeda, con plantaciones cítricas, con plantaciones de té, pero antes de llegar, encontramos el Parque Nacional de Shirvan, donde hay gacelas. La población de gacelas en este territorio era de 2.000, ahora es de 2.000, y ahora es de 10.000 gacelas. En el Cáucaso hay más de casi 5.000 plantas
Y el 70% de las plantas se pueden encontrar en el territorio de Azerbaiyán. Y también en las montañas de Azerbaiyán hay osos, no solamente aquí, hay osos, jabalíes, también chacales, águilas. Esto es una plantación de té. El único leopardo del Cáucaso. Sí, en esta tierra vive el leopardo caucásico. Desafortunadamente está en peligro de extinción, pero se puede encontrar en la ciudad de Lankaran, en el Parque Nacional de Ilkan. Hace unos años, National Geographic llegó aquí para encontrarlos. Aquí abajo a la izquierda vemos la minoría Talish, que tiene un idioma muy diferente, tienen sus bailes, cantan y bailan, tienen un idioma bastante que nos parece muy dulce, nosotros siempre nos reímos cuando ellos hablan. Hay muchos dialectos variados. Entonces ellos hablan un idioma muy parecido a persa, pero no es persa, es parecido. Entonces ahí arriba vemos una fuente que arde, también es muy famosa en esa zona, y una torre que también fue utilizado como un faro, una mezquita arriba. Ruta del Sudoeste. Miren, esta es la República de Nakhchivan. La parte que no pertenece a Azerbaiyán, entre Nakhchivan y Azerbaiyán, el resto de Azerbaiyán. Hasta 1919 fue parte de Azerbaiyán. Como ya he dado información sobre la República Democrática de Azerbaiyán, fundada en 1918, esa república fue reconocida internacionalmente. Cuando fue reconocida, la delegación llegó a Europa, a París. Esa zona también, esa zona que se quedaba entre Nakhchivan y el resto de Azerbaiyán, también fue reconocida como una parte de Azerbaiyán. Pero después fue ocupada también, fue quitada, y la República de Nakhchivan se quedó aislada ahí. Entonces esa zona se llama Nakhchivan y la capital de Nakhchivan también es Nakhchivan. Nosotros para ir ahí, como tenemos un conflicto con Armenia, no podemos cruzar por Armenia. Nosotros tenemos que ir por Irán en avión. Y es solamente de 40 minutos. Se llega muy temprano. Y ahí hay monumentos bastante orientales. Esto es el mausoleo de Yusuf ibn Sair. Aquí hay, abajo a la izquierda, vemos el Machu Picchu de Azerbaiyán. No es de Perú, de Azerbaiyán. Es muy parecido. Y en primavera es más verde esa zona. Y fue construido en el siglo XI por los selyúcidas, por la tribu túrquica. Y a la derecha vemos las minas de sal. Ahí la gente va para curar sus heridas, enfermedades relacionadas con el reumatismo, también si tienen algunos problemas urológicos, etc., pueden tumbarse ahí sobre las camas especiales. Y ahí arriba los monumentos que vemos. En Azerbaiyán, por cierto, es también el primer país de mayoría musulmana con estatuas, porque no se puede poner una estatua para nadie en Islam. La primera estatua fue puesta en 1928 en Azerbaiyán, en Bakú. Y tampoco se tiene que poner unos mausoleos, se tiene que construir mausoleos grandes para representar, para conmemorar a los poetas. Pero Azerbaiyán en este caso, otra vez es diferente, porque construyeron los azerbaiyanos muchísimos monumentos para conmemorar a los poetas. Hay mucho respeto. Las fiestas y eventos especiales. Me gustaría primero hablar sobre Nowruz. Nowruz. Entonces, es una fiesta que significa día nuevo en persa. Se estima que es originario de Persia. Pero se celebra en muchos países, así como en Irán, en Azerbaiyán, en Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán y también Turquía, en una parte de Turquía. Entonces, se celebra la llegada de la primavera. En Nowruz, todo el mundo, si alguien tiene enemigos, va a volver a hablar con su enemigo.
y va a hacerse amigos. Es una fiesta llena de actos, de bonitos, fiestas en las que nosotros damos. La gente es muy generosa y, por ejemplo, hay una costumbre muy interesante. Yo, en ese día, yo toco la puerta de cualquier persona, aunque no la conozca, y pongo mi gorro en el suelo y la persona que abre la llena de frutos secos, de estos dulces que vemos en la foto, los dulces típicos de Azerbaiyán. En cada país hay otras costumbres diferentes, pero en Azerbaiyán el Nowruz se celebra así. Se pintan los huevos, después hay una pelea con los huevos, gana el que no tiene el huevo dañado. Así es. Y también se coloca una hoguera en el medio, después se baila yaldi, un baile típico de Azerbaiyán, y cuando ya está baja la hoguera se salta. Se estima que el origen de esta fiesta es el zoroastrismo, en una religión en la que el fuego es muy importante. Aquí vemos las chicas azerbaiyanas con el vestido tradicional bailando. Aquí hay un Kosá y Quechal. Quechal significa calvo, una persona calva que representa invierno, como se caen las hojas en invierno, y él también no tiene pelo, él representa el invierno. Y también hay otra persona con el gorro, de mucho pelo. Eso significa primavera. Las hojas aparecen. Nosotros, aunque la mayoría sea musulmana, todo el mundo en Azerbaiyán celebra el Año Nuevo con el árbol de Navidad, con las bolas del árbol de Navidad. Se ponen regalos, hay Papá Noel en las calles de Bakú, de otras ciudades. Y también los fuegos artificiales se ven en todas partes. Y aquí vemos un mercado navideño en la Plaza de Fuentes. Bakú adornado en la Navidad. Fórmula 1. Llevamos 4 años celebrando el Fórmula 1. El circuito de Fórmula 1 es el segundo más largo de la historia de Fórmula 1. Es de 6,6 kilómetros. Y la parte más estrecha, ahí detrás vemos las torres de fuego. Las torres de fuego que también representan a las llamas de Azerbaiyán. Ya, aquí vemos la parte más estrecha de Fórmula 1. Es muy corta, es muy estrecha. Sobre la comida tradicional de Azerbaiyán. Nosotros, siempre los turistas dicen que no hay ningún ingrediente que le moleste, porque los ingredientes que utilizamos también se utilizan por otras nacionalidades. Entre los platos más famosos de Azerbaiyán nosotros encontramos kebab, dolma, douga, que es una sopa láctea, tzatziki, etc. Y claro, el pescado del mar Caspio y el caviar. Dolma, habrán oído hablar sobre este plato. También se cocina en algunos países árabes, en Grecia, en Turquía, pero dolma es una palabra azerbaiyana, azerí, deriva de la palabra relleno. Dolmak en azerbaiyano significa rellenar y dolma significa relleno, es el sustantivo, es el nombre de rellenar. Entonces, hace unos años fue comprobado y también hay una evidencia, había un conflicto cultural entre algunos países y Azerbaiyán pudo demostrar que esta comida es originaria de Azerbaiyán. Es comida de parra, dentro lleva cordero, especialmente cordero, a veces cordero con ternera, y también arroz. Y también se pone un poco de yogur encima, yogur típico de Azerbaiyán. Hay 70 tipos de dolma, significa relleno, y por ejemplo hay berenjena, esto se llama tres hermanas, berenjena, tomate y pimiento, y se rellena de carne
Esto es de repollo. Es un plov. Plov significa una comida de arroz. Se come muchísimo en Azerbaiyán. Levengi es una comida rellena de frutos secos, de salsa de granada, especialmente, y el pescado de levengi también es un relleno. Dushpara es una pasta llena de carne y con algunas hierbas y se pone vinagre encima. Duba es una comida láctea y también puede ser una bebida, depende del gusto. La pueden tomar como una sopa y también como una bebida. Shaplov se parece a una tarta, ¿verdad? Pero en la realidad es un arroz, es una comida de arroz. Y se llama el rey de arroz, de las comidas de arroz. Dentro lleva castaña, pasas de uvas, a veces cordero, esturión a la plancha con salsa de granada. Los esturiones del mar Caspio son muy famosos y también el caviar del mar Caspio se considera el mejor del mundo. Normalmente se toma con champán. Otros elementos incluidos en UNESCO, me gustaría mencionarlos antes de terminar. Mugam es la música tradicional de los azerbaiyanos. En Colombia tiene vallenato, España tiene por ejemplo, flamenco, Portugal fado, y Azerbaiyán tiene Mugam. Es el patrimonio de la humanidad. Arte de los ashiks, es un arte en el que los cantantes bailan, cantan y arriman. Tienen que hablar arrimando. Alfombras azerbaiyanas. Instrumento tar. Se parece a una guitarra, pero tiene un sonido diferente. Chofkan. Se considera que el origen de polo moderno es Chofkan, que es originario de Azerbaiyán y fue escrito en 2013. Azerbaiyán es el país caucásico que tiene más elementos incluidos en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Pan plano llamado lavash, compartido con Irán, Turquía, Kazajistán. Es un pan fino, muy fino. Kamancha se parece a un violín, pero tiene un sonido bastante triste. Cultura épica de Dede Korkut. Dede Korkut se considera el padre de las naciones túrquicas. Fue encontrado ese libro en el siglo XI y XII en Alemania y es sobre las tribus túrquicas. La danza Yaldi, el baile que vimos allí, tomando del meñique del otro, fue inscrita en 2018. Hay algunos restaurantes tradicionales y esto es un caravanserai, un restaurante en un caravanserai. También restaurantes modernos como Hard Rock Café, como Starbucks, Second Cup. Es un país bastante moderno y bastante antiguo. Centros comerciales. Esto está recientemente inaugurado, Denis Mall, a orillas del Mar Caspio. Y esto es Park Boulevard, también a orillas del Mar Caspio. Y estas son las tiendas más famosas que tienen unas tiendas en Bakú. Y esto todo es todo. Sa'ol. Sa'ol significa gracias y literalmente significa que estéis sanos, estéis bien. Muchas gracias por escucharme. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden hacer todo tipo de preguntas y yo les voy a responder. Gracias, Asad, por la presentación excelente. Gracias. A todos. Bueno, vamos a seguir las preguntas. Las escriben, por favor, en el chat, en orden, para que las vayamos contestando. ¿Listo? Ahí les escribí el link de Gallery Travel, donde estamos subiendo todas las noches. Yo subo las conferencias para que vuelvan y la vean, o las que ya han pasado. Recuerden que mañana también les envié un mensaje donde mañana tenemos nuestra conferencia de Armenia a las 11 de la mañana con el mismo link con el que entraron hoy.
Y el viernes a las 2 de la tarde tenemos la de Georgia, que no pudimos realizar ayer, pues por las cuestiones de conexión, ¿vale? Entonces voy a iniciar leyendo las preguntas, ¿vale? Isaac Tagol. A ver. Las preguntas. Bueno, Asad, pregunta don Guillermo, ¿zoroastrismo? Algo de esa religión, como que hables algo de eso. De acuerdo. Ahora voy a hablar sobre el zoroastrismo. El zoroastrismo fue creado en el territorio actual de Irán y por Zoroastro. Zoroastro es el nombre de la persona que fundó, que creó esta religión. Pero no se sabe mucho sobre el Zoroastro, dónde vivió, de dónde era. Solamente se sabe que nació en el territorio actual de Irán, en el norte de Irán actual. Y el libro religioso antiguo de la religión zoroastrismo es Avesta. Desafortunadamente no queda ningún libro original que fue escrito por primera vez, porque fue quemado en el palacio de Persípolis por Alejandro Magno. Y después recopilaron algunas páginas y después formaron otro libro. Y la mayoría de los zoroastrianos viven en la India, porque después de la llegada de los árabes, ellos se marcharon a la India. Y esos zoroastrianos se llaman Parsi. Los Parsi son los zoroastrianos que vivieron en este territorio y ahora viven en la India. La población zoroastriana del mundial es de 200.000 y cada vez son pocas. Son pocas porque yo, por ejemplo, cuando visité Mumbai, una ciudad india, quería ver muchísimo los templos zoroastrianos. En Azerbaiyán se puede visitar porque ya no tienen culto, pero todavía tienen. Y no me dejaron entrar. Son tan estrictos, no quieren, somos muy conservadores, y no quieren tener relaciones con otros, no quieren tener ningún vínculo. Por eso el número de los zoroastrianos está reduciendo cada año. Y tienen torres de silencio en las que llevan el cadáver hasta arriba. En Irán también pueden verlo. Y no queman el cadáver nunca. Los cadáveres los tienen que comer los buitres. Esto es una de las tradiciones del zoroastrismo. Gracias. Don Juan José Saldarriaga pregunta que si puedes hablar un poquito más acerca del mar Caspio. El mar Caspio es el lago, en la realidad es un mar, es un lago salado. Se estima que antiguamente, en la antigüedad, fue mar y tenía una conexión con el océano y por eso es salado. Pero ahora no tiene ninguna dirección directa con el océano. Por eso cada año pierde la cantidad de sal que contiene. Ahora la cantidad de sal es de 0,01%, pero es salado todavía. Hay 5 países que comparten las fronteras en el mar Caspio: Kazajistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Rusia e Irán. En el mar Caspio es importante porque tiene muchos esturionios y caviar. Esto es un buen negocio para estos países, y también petróleo. Todos los países que rodean el mar Caspio son países que tienen petróleo. Y, por cierto, un dato bastante interesante: las focas del mar existen en el mar Caspio y son las más pequeñas del mundo. Ok. Otra pregunta. ¿El territorio que hay entre Armenia y Azerbaiyán se puede visitar pues, por turismo? El territorio que queda entre Armenia y Azerbaiyán no pertenece a Azerbaiyán ya. Y ya no, hasta 1919 sí era una parte de Azerbaiyán, pero ya no. Ok. Bueno, por aquí Milena Cubillos pregunta que si todos los sitios que nos enseñaste los podemos visitar en el itinerario. Pues
Sí, todos los lugares que vimos en las fotos se pueden visitar. Los parques nacionales, los monumentos, sí, todo se puede visitar. Bueno, veamos qué más preguntas por aquí. ¿Se requiere visa para los colombianos? Sí, se requiere visado para los colombianos, pero el proceso de visa es muy fácil. El gobierno tiene una página de web que es muy sencilla, solamente hay 3 fases. Hay que escribir el nombre, del nombre y el apellido, hay que escanear el pasaporte y colocarla allí y nada más, y pagar. Y si cuesta solamente $23. Creo que bastante. Bueno, don Alfredo Oviedo pregunta que aparte del petróleo, ¿en qué más se basa la economía del país? Nuestra economía se basa también en la agricultura. Agricultura porque hay muchas plantaciones de té, de frutos secos, de granada, de tomate. En el territorio de Azerbaiyán casi se puede cultivar todo. Casi, excepto plátanos. Si ustedes entran en un mercado en la calle, pueden encontrar casi todas las frutas y los frutos secos que encuentran son de Azerbaiyán, excepto los plátanos, bananas y avocado, por ejemplo, o pomelo. Los demás son de Azerbaiyán, incluso guayaba, limón. La agricultura es bastante importante y el turismo también. El año pasado, por ejemplo, vinieron muchos turistas y el turismo debería ser el segundo sector más importante del país. Y nosotros todavía tenemos ese objetivo, el objetivo de que Azerbaiyán sea uno de los países más turísticos porque tiene lugares culturales, tiene todo para promocionar y para que les encante a los turistas. Vale. Bueno, don Antonio Villegas pregunta ¿por qué Azerbaiyán se considera más europeo que asiático? Se considera más europeo que asiático, creo, porque somos modernos, porque no somos conservadores en el aspecto de religión especialmente. Tenemos muchos vínculos con Europa por estos motivos. Nos vestimos como los europeos. Los edificios que van a encontrar, hay muchos edificios al estilo europeo y gótico, por ejemplo, barroco. Vale. Bueno, don Jorge Morales nos pregunta por qué es un país semipresidencial. ¿Qué significa esto? Semipresidencial significa que tiene un presidente, pero no todo depende directamente solamente del presidente. Tenemos un presidente que tiene un papel importante, pero también hay un parlamento que puede crear leyes. Okay. Doña Cecilia Gutiérrez pregunta, ¿la dinastía safávida fue dinastía persa? La dinastía safávida el origen de la dinastía es turco. Y los primeros documentos, el primer idioma que utilizaron fue azerí, azerbaiyano. Y el Shah Ismail Hatay y sus parientes también, su familia, todos fueron turcos, azerbaiyanos, azeríes. Pero después de Shah Abbas, gran Shah Abbas, la política cambió y fue personalizada la dinastía. Desafortunadamente se considera como la mayoría, algunas personas la consideran como un imperio persa, pero nosotros, los historiadores de Azerbaiyán y nosotros, nos estamos negando, rechazando ese dato porque el origen fue de Ardebil, una ciudad casi, si ustedes visitan todavía el norte de Irán, casi están totalmente pobladas por los azerbaiyanos. Y ahí se habla azerí, en Ardebil, en Tabriz. Y esa dinastía era de esa ciudad. Y hay pruebas, evidencias de que hablaron este idioma azerí. Y el poeta Shah Ismail, el fundador, tiene poemas en azerí. Bueno, la señora Sandra Laguado nos pregunta ¿cuál fue el interés o razón específica que motivó a los armenios a invadir Azerbaiyán? El territorio de Azerbaiyán
tiene mucha riqueza, especialmente en Karabaj hay muchas montañas, muchas minerías, muchas minas. Y eso era muy importante. A ver qué otra. Ok, ya nos han preguntado cuál es la mejor época para visitar el país. Pues ya lo había respondido Asad, pero si les quieres recordar, por favor. ¿Puede repetir, por favor? La mejor temporada para visitar Azerbaiyán. La mejor temporada depende del gusto. Si alguien quiere pasar tiempo en invierno, hay estaciones de esquí, hay una zona llena de montañas nevadas. Si alguien quiere que haga un poco fresquito, puede venir a partir de abril, a partir de los principios de abril. Ya hace fresquito, toda la parte de Azerbaiyán es verde, con flores, y normalmente vienen a partir de mayo hasta septiembre. El clima creo que está bastante bien. Y en octubre también vienen. Okay. Entonces yo creo que no hay ningún problema si ustedes vienen entre abril y octubre. Ningún problema. Todo va a pasar perfecto. Y la señora Margarita Mejía pregunta si sabes cuál es la diferencia entre los tapetes persas y los azerbaiyanos. Sí, se pueden distinguir fácilmente por los adornos. Los adornos persas tienen sus emblemas, sus adornos, no solamente persas, incluso dentro de Azerbaiyán hay muchos grupos de alfombras. Por ejemplo, la alfombra de Bakú se puede distinguir fácilmente de la alfombra de Bilbao. Esto es la manera de distinguir las alfombras. Vale. Don Guillermo pregunta, ¿cuál es el salario mínimo de Azerbaiyán? El salario mínimo es de $600, pero hay gente en Azerbaiyán que gana eso. Para algunos puede parecer muy poco, pero en Azerbaiyán creo que la vida no es muy costosa y hay un contraste. Luego hay gente que gana muchísimo más. Okay. Nos pregunta también Ivonne, que no hablaste de la moneda con respecto al dólar. ¿Cuál es el cambio? Un dólar es un manat con 70. Un euro es un manat con 80. ¿Quién más por aquí? Pero si vienen aquí, les recomiendo que traigan dólares. Se cambian mejor. Tomás Restrepo dice que si puedes hablar un poquito acerca del Ramadán. Ramadán. Ramadán se celebra aquí también, pero nosotros, como no somos muy religiosos, nosotros, no todo el mundo ayuna, algunas personas ayunan, pero no hay ningún problema si usted quiere comer en algún restaurante. Y si usted quiere tomar alcohol, puede tomar alcohol. Creo que esto es la diferencia de Azerbaiyán en este aspecto. No hay ninguna restricción para que usted no pueda hacer nada. Puede hacer todo durante el Ramadán. Vale. Y ya la última pregunta es, ¿cuál es la situación actual con Armenia? La situación actual con Armenia todavía tenemos problemas, tenemos un conflicto que nosotros queremos solucionar de manera pacífica y hasta que los armenios abandonen, igual que se menciona en las 6 resoluciones de la ONU, hasta que ellos abandonen ese territorio, Azerbaiyán tendremos un conflicto porque fue ocupado y también fue cometido un genocidio por todos estos problemas. Las fronteras están cerradas, no podemos ir a Armenia y los armenios no pueden llegar aquí. Los que visitan Karabaj, los que visitan Karabaj no pueden entrar en Azerbaiyán porque es el territorio de Azerbaiyán rodeado de soldados armenios y azerbaiyanos. Si alguien quiere ir ahí, tiene que pasar por el territorio de Azerbaiyán, pero como está invadido, no se puede. Ok, bueno, y don Carlos Valenzuela nos pregunta cómo es el sistema de policía, si es federal, cómo es el sistema policial. Hay policía federal y
No sé si exactamente, si se dice federal se refiere a la federación, porque nosotros no tenemos una federación, no tenemos federaciones dentro del país, tenemos solamente una república autónoma, pero el sistema de policía es igual en todas partes del país. Hay policía nacional, sí hay, y yo en este caso creo que en nuestra policía hay policía nacional. Ok. Preguntan que si hay migración de sirios también allá. No, no hay migración de sirios. Solamente cuando empezó el conflicto llegaron solamente muy pocos, como no sé si 50 sirios llegaron aquí. Después no llegó nadie. No hay mucha gente que emigra aquí. Es un poco difícil el sistema de migración. No todo el Bueno, mundo puede entrar para vivir. don Reinaldo Espino, hace rato me está preguntando, él está en Honduras y nos pregunta si necesita visa para ingresar. Hola. Sí. Entonces, la mayoría de los países latinos pueden entrar en Azerbaiyán con el visado electrónico. Okay. Y bueno, entonces, hondureños, no estoy muy seguro, ahora mismo lo veo muy rapidito. Sandra, señor. ¿Puedo intervenir un minuto? ¿Con quién? Es que no estoy viendo la... No, Ricardo, mira, es que yo... ¿Cómo está, Ricardo? Sí, yo viví en Azerbaiyán 5 años, yo regresé a Medellín, pues no soy paisa, mi señor es paisa, viví 5 años excelentes en Azerbaiyán, consta que es un país maravilloso. Yo estuve 5 años manejando el Four Seasons Hotel allá en Bakú, y realmente puedo decir que la gente puede ir con toda la confianza, que va a ser una experiencia maravillosa, país que quiero mucho, gente que quiero mucho, le tengo mucho cariño. Hablando de policía, es el lugar más seguro del mundo. Estuve 5 años allá y nunca oí de un robo, de algo grave, de raponeros. Entonces, la verdad que la gente puede ir muy, muy segura a una ciudad y a un país extraordinario. Don Ricardo, muchas gracias por el comentario. Muchas gracias. Saúl. Bueno, ahora sí la última pregunta, Juan Camilo. Nos pregunta cómo es la conformación política del país, si es por tipo de partidos o ideología. El partido. El partido que está en el poder ahora es liberal. Y es el más famoso y se llama YAP. Okay. La Nueva Azerbaiyán, el partido Nueva Azerbaiyán. Bueno, perfecto. Bueno, pues, Asad, mil y mil gracias nuevamente por tan magnífica exposición. Estamos muy agradecidos. Ya vemos que la gente está muy contenta. Muchos me están preguntando por acá y por el teléfono acerca del programa. Me preguntan que si es un programa que nosotros ya hemos realizado. Sí, ya hemos viajado 3 veces con grupos. Aquí hay varias personas que han estado en estos viajes con nosotros. Lo tenemos programado para el primer semestre. Les escribí que por favor, obviamente pues por toda esta situación que ya sabemos del COVID, tuvimos que aplazarla del segundo semestre, al igual que otros viajes, pero pues afortunadamente todo como que se va ampliando, va mejorando. Entonces, les escribí que las personas interesadas, con muchísimo gusto, me escriben a mi WhatsApp o me llaman y les enviamos el itinerario, ¿vale? Mañana tenemos nuestra conferencia a las 11 de la mañana con otra parte, otro país que hace parte de este viaje por el Cáucaso, que es Armenia, para que no se la pierdan. Y Georgia, que tuvimos que aplazar, la vamos a tener, repito, el viernes a las 2 de la tarde. Son otros 2 países maravillosos. Ese es el complemento para nuestro viaje por el Cáucaso. Entonces, con muchísimo gusto. Nada, Sad, mil y mil gracias nuevamente. Y a todos ustedes, mil gracias por estar siempre aquí. Se han ido unos, pero quisiera hacerles un aviso.
muy importante, y es que por seguridad vamos a cambiar la plataforma de las conferencias para una que se llama Teams. No sé si de pronto ustedes, muchos ya la tengan. Se han presentado varias cositas con esto de la seguridad a través de Zoom. Entonces yo pensé, es decir, creo que ya a partir de julio las conferencias se van a realizar por Teams. Les recomiendo que la descarguen en sus celulares y también en el computador o las tablets para quienes lo hagan por ahí. Si alguno necesita algún tipo de guianza, pues con muchísimo gusto me escriben pues, y recuerden que está pues Julieta en Cali, ¿no? Para las personas que vienen invitadas por Julieta, o en Medellín que está Mónica, también se pueden dirigir a ellas. Y nada, pues mil gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, y yo sé que pronto vamos a poder viajar por las tierras del Cáucaso tan maravillosas. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, por favor. Aquí otra vez les voy a poner el link de nuestra página de YouTube. Todas las noches subimos las conferencias para que las repitan o las compartan con sus amigos. Don Ricardo, alguno me preguntaba cómo se llama la agencia. Nosotros somos de Gallery Travel. Llevamos 18 años en el mercado haciendo viajes culturales de este tipo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. No, Gracias a ustedes muchas gracias. Asad Muchas gracias. Otra persona me preguntaba acerca de las redes sociales de Asad o de nuestros expositores. Pues por obvios motivos nosotros no damos ese tipo de información porque pues es ya algo muy privado de ellos. Entonces, nuestras redes sociales sí, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, con muchísimo gusto, ¿vale? Un abrazo para todos, bonito día y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Sandra, gracias. Chao. Gracias, con gusto. Sandra, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sandra. Sandrita y Adriana, muchas gracias. Estoy interesado en el programa. Sí, ya me escribió. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra y Adrianita. Sandrita, muchas gracias. Muy amable, gracias. Felicitaciones al conferencista. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo se llama la plataforma? Teams. Muchas gracias. Con gusto. Sandrita, escribe la plataforma en el chat. Y es desde la próxima semana. Mil gracias. Estuvo magnífico el programa. Con muchísimo gusto. Gracias, Sandrita. Excelente todo, la presentación, todo fabuloso. Gracias, Sandrita. Chao. Bueno, doña Nancy, gracias a usted. Ok. ¿Aló, señorita Sandra? Sí. Buenos Gracias días. por lo de señorita. Mira, es que ya es la primera vez que yo me meto a las conferencias, la verdad me ha parecido fabuloso. Es que la primera vez que ustedes mandaron, pues se me dificulta. Yo quisiera que lo manden más bien el link al computador, que el computador uno pincha y pues es más fácil. Pues pues a mí, yo no sé, pues los demás como deben saber más que yo. Eso. Estamos todos aprendiendo, doña Gloria, de estas nuevas tecnologías por la situación. Doña Gloria, con muchísimo gusto. Lo que pasa es que aquí me aparece, por ejemplo, el nombre y todo eso, pero si gusta, a ver, regáleme su número telefónico. Porque es que al WhatsApp donde nos inscribimos, uno puede escribir, porque pues yo soy una mujer, como se dice, muy ansiosa por estas cosas, estas tipo de programas, pero pues a mí me da pena ponerme a escribir al WhatsApp o a dónde se les puede escribir. Por ejemplo, No se preocupe, tranquila, yo les he escrito mi número telefónico, ahí me pueden escribir a WhatsApp, no hay ningún problema a cualquier hora porque pues estamos para eso. Mi teléfono es el 310. Y como 854
1419. Y la otra cosita, por favor, si quieres al WhatsApp me escribes cuál es la página para encontrarla por el YouTube. Hola, sí, es que creo que Sandra tiene algunos problemas. Sí, señora, nosotros al WhatsApp le enviamos toda la información. Con muchísimo gusto en un listo. la llamo y le doy toda esa información, ¿vale? Muy amable, muchas gracias. ¿Aló? Hola, se me cayó la red, doña Gloria, pero ya tengo su número. No, doña Sandra, ya entonces ya quedó claro que me escriben al WhatsApp los datos para el YouTube y todo eso, y pues agradecerle muchísimo, la verdad, maravillosa esas